Muy buenas tardes, nuevamente en este espacio. Mi nombre es Daniel Carvalho, concejal de Medellín. Ya nos hemos visto aquí, Derto, durante el año pasado. Utilizamos este medio para hablar de diferentes temas y en especial tuvimos muchas conversaciones con creativos. Hablamos con creativos en tiempos de crisis y pues ya digamos que una vez, no voy a decir superada la pandemia, pero sí digamos en una fase nueva que tenemos, ya digamos más esperanzadora, en un momento de reapertura económica, se hace muy importante volver a mirar cuál es el estado actual del sector cultural en general y en particular pues aquí en la ciudad de Medellín, y por eso vamos a proponer una serie de diálogos. Hoy es el primero sobre la crisis del sector cultural, ¿cierto? En el día de hoy vamos a enfocarnos en el sector escénico y visual, y vamos a estar abordando otros sectores y vamos a tener unos objetivos muy puntuales. Primero vamos a intentar hacer de la mano de los expertos un diagnóstico. Vamos a entender, ¿cierto?, cómo golpeó el año pasado a todo el sector, pero sobre todo vamos a pasar a una fase propositiva, ¿cierto? Y entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué pueden hacer los artistas? ¿Qué podemos hacer los ciudadanos? ¿Qué puede hacer el sector público? Con los insumos que vamos a recoger en esta serie de foros, cuatro conversaciones que haremos, vamos a llevar el tema a un debate en el Consejo de Medellín, ¿cierto? Un debate bajo el nombre, pues bajo el sentido de la crisis del sector cultural, qué podemos hacer. Entonces es bastante importante para mí, pues, poder enriquecer la visión con el aporte de las diferentes personas, expertos en el sector, y pues hoy tenemos a dos personas, pienso yo, muy representativas y muy valiosas. En primer lugar, tenemos a Claudia Velázquez, perdón. Claudia es artista plástica, es gestora cultural, es docente, además es una lideresa política dentro del movimiento Estamos Listas y además es la presidenta del Consejo de Cultura de Medellín. Como ven, pues es una persona que sabe, conoce el mundo escénico, el mundo artístico por dentro. Claudia, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, Daniel, mil gracias por esta invitación. Bueno, todas esas flores tan bonitas, ojalá lograra ser lo suficientemente experta en estos temas, pero sabemos que las problemáticas son múltiples, que sabemos de primera mano pues las que nos afectan directamente a nosotras, nuestras comunidades, ¿cierto? Pero que ahí vamos pues como construyendo conjuntamente. Mil gracias, Dani. Bueno, Claudia, y te presento a quien va a ser tu compañero acá. Este sí es una persona que nos lleva años de experiencia y de gran sabiduría. Él es Octavio Arbeláez. Octavio, pues muchísimos lo conocemos, pero Octavio carga dos cachuchas que dicen mucho de quién es, ¿cierto? En primer lugar, es el director del Teatro Internacional de Teatro de Manizales, del Festival, perdón, de Teatro Internacional de Manizales. Al cual tuve, pues en el cual además vengo a contarles, tuve la experiencia de actuar allí en el año 2001. Entonces quiero mucho ese festival y además Octavio es el director de Circular, que no tiene nada que ver con teatro, sino que Circular es tal vez el más importante mercado musical que hay en Colombia y que se realiza cada año aquí en la ciudad de Medellín. Octavio, muy buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación, mi querido profesor. Y un honor estar con Claudia, quien su fama y prestigio la preceden. Bueno, compañeros, entonces, como les había dicho ahora en interno, esto no es una entrevista. Yo quiero que conversemos y quiero entender yo y hacerle entender a los espectadores lo que decía, cómo está hoy en día el sector cultural en general, pero en particular los sectores que ustedes, del cual ustedes tienen más conocimiento, las artes escénicas y visuales, pero sobre todo pasar del diagnóstico y digamos de la queja a, bueno, y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? Entonces yo les propongo que empecemos primero por esa pregunta básica, empezando por Claudia. Claudia, ¿cómo golpeó, cómo afectó, más que golpeó, cómo afectó la crisis del año pasado al sector, ¿cierto? Tanto en términos, digamos, negativos, pero también positivos, ¿cierto? ¿Qué aprendimos? Tal vez esa, dejémosla para la segunda pregunta. ¿Qué aprendimos de todo esto? Porque algo tenemos que haber aprendido en todos los casos. Entonces, empecemos por ahí. ¿Cómo afectó
la pandemia y la cuarentena al sector de las artes escénicas, pues aquí en De Medellín. las artes visuales. Eh, sobre todo aquí en Medellín, que es como el territorio que tú dominas. Bueno, las artes visuales pues sabemos que componen las plásticas, que también tienen un componente de escénicas a través del performance, y pues efectivamente afectó mucho, por ejemplo, los artistas callejeros, que son los que pintan en tiza, las esculturas, las estatuas humanas, bueno, todas estas manifestaciones pues que viven de lo que se hace en la calle y que precisamente pues recuerdo un debate que dimos hace un par de años ya, tratando de abrir esos espacios en la calle, que no los persiguiera la policía, que no les pidieran pues como pago de usufructo de espacio público. Se logra eso, nos viene la pandemia y bueno, les toca a todos encerrarse. Eso es bien complejo. Y si nos vamos entonces también al tema de la colectividad, si hablamos de las artes urbanas, además, digamos, de estas específicas, y no lo que tiene que ver con el graffiti, pues todos estos colectivos tuvieron que guardarse también. Y si hablamos de las entidades pues privadas, las galerías, que es algo de lo que no se habla mucho en estos espacios políticos, en estos espacios de incidencia política y de participación ciudadana, las problemáticas de las galerías que tuvieron que cerrar y que no hay pues como unas políticas claras frente a los apoyos a este tipo de centros. A su vez, pues las entidades públicas que también cierran, que de alguna manera son las que permean a las comunidades a través de esas redes de artes, a través de esos espacios pues de exposición, de interacción como son las casas de la cultura, pues eso efectivamente también afecta mucho y afecta además en lo laboral, porque entonces quienes trabajan en este tipo de procesos, pues también se tuvieron que guardar. Ahora, como tú decías, también hay unas, digamos, como unos efectos positivos frente a todo esto, y es que efectivamente, pues, se evidenció algo que estaba como oculto, como entre veladuras, ¿cierto? Que quizás no se estaba hablando, que no se estaba tratando de incidir sobre ciertas cosas que no, definitivamente se visibilizaron fue con la pandemia pues y la cuarentena que eso tuvo pues implícito. A su vez entonces pues la explosión creativa pues de todas formas siempre hemos sido de alguna manera resilientes porque venimos peleándonos hace mucho tiempo nuestros derechos laborales, venimos peleándonos hace mucho tiempo la real incidencia, vinculación en las políticas públicas desde su diseño, desde su formulación, no que lleguen a consultarnos pues ya cuando está todo como hecho, escrito y simplemente validación de la participación. Entonces creo que esa es otra de las cosas muy positivas que dejó toda esta pandemia y es el llamado a la participación ciudadana desde estas áreas artísticas, creativas, o sea que es importante porque finalmente todo lo que se decide en los ámbitos políticos, gubernamentales, nos tocan, nos gusten o no nos gusten, nos interesa la política o no nos interesa la política, pero creo que mucha gente se sacudió y tengo mucha esperanza en que realmente empecemos a tener una participación efectiva para cambiar esas realidades anteriores que definitivamente no eran mejores que las de ahora y poder mejorar nuestra proyección hacia el futuro desde nuestros sectores. Gracias, Claudio. Es interesante además porque estamos en un año, digamos, coyuntural, y ya no por el coronavirus, sino porque hay elecciones del Consejo de Cultura. Ahorita te vamos a invitar a que nos cuentes pues qué hay y cómo participar, pero también estamos en la formulación de los planes culturales municipal, departamental y nacional. Entonces es un momento importante para el sector por eso. Profesor Octavio, tu experiencia, digamos, es más nacional que local en este caso, y por eso también me parece interesante. ¿Cuál es tu diagnóstico, pues, cuál es tu respuesta a esta pregunta básica, y es cómo afectó al sector todo lo sucedido el año pasado? A mí me interesó mucho el contexto que propusiste de optimismo, de reactivación, etcétera, porque a todos nos está pasando tan rápidamente porque la memoria es de corto plazo y sobre todo estamos pensando todos que bueno, esto ya pasó y no sé qué, incluso la gente está confiando, está saliendo a la calle más activamente, se está olvidando de las medidas, etcétera, etcétera, y resulta que esto también es un juego de largo aliento que estaremos otro par de años por lo menos en esa situación pandémica universal.
Yo trabajo en realidad en varios escenarios internacionales. Trabajo en España, hacemos un mercado muy importante en Islas Canarias. Trabajo en Brasil, trabajo en México, etcétera. Entonces, por eso el contexto siempre es universal. De hecho, es una de las cosas que más me preocupa, porque eh, cuando todos nosotros empezamos en nuestro desespero y en nuestras crisis personales y colectivas, porque lo primero que nos pasó con el confinamiento es, bueno, ¿y ahora de qué vamos a vivir? Es decir, nos cortan las alas, nos limitan, y desde luego en las artes escénicas y musicales, donde se trabaja colectivamente, donde se trabaja con grupos, donde se tiene que ensayar, donde hay salas que tienen que sostener, eh, grupos que mover. Pues claro, se suspende todo, festivales, eventos, convocatorias, salas cerradas. Las artes escénicas han sido las últimas de la fila, eh, junto con el cine, que tampoco abren, no hay festivales abiertos pues, por razones obvias. Entonces nosotros entendemos todo, pero lo primero que nos preocupaba era la sostenibilidad del sector. Lo segundo, y un poco en la línea que estás proponiendo, Daniel, en el foro, tanto para Claudia como para mí, el tema de la creatividad, que es tan importante, ahí es donde se vio la necesidad imperiosa de trabajar fuertemente en temas de transformación digital, en la apropiación de las herramientas digitales, en cómo lograr que los artistas dialogaran con el entorno virtual y que pudieran transmitir y transferir esas cosas que hacían hacia la humanidad, porque el problema ya entonces es que esto se volvió universal. Ahora, la universalidad de esta cosa es más compleja todavía desde el punto de vista de la dimensión de la relación con el espectador, porque ahí sí que apareció otro elemento importante, las pantallas y un espectador hipotético que ya no era el espectador de nuestro barrio, no era el vecino. Yo vivo al frente de Canto Alegre aquí en La Linde, entonces no era cruzar la calle e ir a Canto Alegre a ver a los muchachos ensayar o cualquier cosa, sino que ya yo podía acceder a un solo clic, porque generosamente la gente de las artes y la cultura pusimos a disposición de todo el mundo un acervo de conocimiento y de contenidos gratuitos, porque no había la televisión aburrida con las repeticiones de siempre, Rocky 36 o no sé qué, pues esas cosas de persecución, esas películas. Betty la Fea todavía. Recauchando Betty la Fea, Pedro el Escamoso y todos estos, toda esta fauna y poca flora. Entonces estábamos viendo repeticiones y tal, entonces estábamos como alternativa, pero alternativa muy sofisticada, el Teatro Nacional de Londres, la Ópera de París, los conciertos de los festivales de música clásica o de jazz europeos y mundiales, y estábamos nosotros luchando contra corriente, mostrando lo que teníamos en Colombia, en Medellín, en Antioquia, ¿no es cierto? Entonces estábamos diciendo, bueno, aquí tenemos, qué sé yo, Matacandelas, o tenemos, nosotros hicimos un proyecto muy lindo en Confama, que era el Power, en donde trabajamos justamente la dimensión digital, y lo que hicimos fue tratar de trasladar capacidades formativas en el uso de las herramientas digitales y en distribución digital. Entonces apostamos a eso. Creemos que el principal problema que estamos viviendo es justamente el cómo generar la sostenibilidad de las organizaciones culturales, porque desde luego esto es irresistible, y las crisis, o sea, que es la cosa que tenemos que entender y ser racionales, la crisis es del Estado y de los estados, y nosotros somos latinoamericanos, nosotros no somos europeos. La Unión Europea acudió en ayuda, una ayuda muy fuerte al sector cultural, y entonces países como Alemania, como España, como Francia, pusieron a la cultura en el centro de la recuperación. Aquí no. Entonces, pero es que además no tenemos de quién echar mano. La OEA no existe, allá la Unión Europea es un gran motor, aquí la OEA no existe ni siquiera para hacer una pinche declaración de intenciones, ni decir, señores de los gobiernos, hagamos algo. No. Entonces, claro, cada gobierno está en una crisis horrorosa, no tiene recursos, y los recursos los prioriza según el sector, y el primer sector ahora es salvémonos, vacunemos, etcétera, etcétera. Entonces nosotros tenemos que ser racionales, no podemos pedir, no, pues entonces nuestro sector se está muriendo y denos dinero. Tenemos que ser coherentes, y sabemos que hay recortes, y tratar de sobrellevar esa tormenta, y llegar pues al otro lado los sobrevivientes, porque realmente estamos muy golpeados. Pero también se nos olvida que es que hay todo un entorno, todas unas cadenas
de valor. Entonces, en los conciertos habían roadies, habían la gente que trabaja con luces, con sonido, etcétera, etcétera. Transportadores, los que llevaban las luces y el sonido. ¿Qué están haciendo ahora? Pues, que estarán trasteando tomates, pues, o lechugas, qué sé yo, porque pues, no pueden trasladar los equipos de un lado a otro. Entonces, claro, para resumir, porque pues, qué pena me extendí, perdóname, Claudio. El asunto es muy clave desde el punto de vista de la creatividad, es la reinvención, no, me choca mucho esa palabra y no sé por qué la dije, todo el mundo está hablando de reinvención, y ya me tienen hasta aquí de esa palabra, pero la forma de trabajar y las nuevas formas va a ser un diálogo, y sobre todo en las artes visuales sí que tienen harto para decir en la interacción con el sector digital y de trabajar bien, interactuar las dos cosas, es decir, lograr un diálogo entre lo digital y el mundo real, porque todos, y sobre todo los que somos de teatro y de las artes vivas, de los conciertos, todos extrañamos el sucio del pantalón cuando saltamos en un altavoz, ¿no es cierto? Siempre nos ensuciamos en altavoz, siempre. Exacto, exacto. Nos embarramos, pero somos felices, ¿no es cierto? Sí, O esa sensación de la sala en que uno comparte la respiración con los espectadores y ve una obra de teatro y sale feliz. Eso es lo que extrañamos, eso es lo que queremos. Pero la enseñanza, de acuerdo con la pregunta que tú hacías, es esa: convivir con los nuevos medios que van a incidir en los procesos creativos también. Pues una artista como la que me acompaña en esta charla, pues nos podrá decir eso, y cómo han evolucionado e incluso cómo se han valorizado las artes visuales. Las galerías empezaron a transformarse en galerías virtuales, la gente empezó a trabajar en eso. Ayer me tocó la suerte de ser jurado de una propuesta de la Fundación Sura para México, Chile y Colombia, en que precisamente lo que apoyaban eran procesos de transformación digital. Entonces, ¿qué van a hacer en lo digital? Y aquí la mejor propuesta era apoyada con dinero. Entonces era muy interesante eso. Y yo creo que para allá vamos, pero es muy interesante pero muy duro. Nos ha tocado... Y además que es muy forzado, pues tocó a las malas, ¿cierto? Claudia, hay dos aspectos que toca Octavio que me parecen muy interesantes e incluso tal vez contradictorios, y es por un lado esta obligación que tuvieron de reinventarse, digamos, de meterse en lo digital. Entonces me gustaría que nos contaran un poco sobre qué aprendimos, ¿cierto? En este caso, pero al mismo tiempo Octavio dice algo, y es que hay toda una cadena de valor asociada. Entonces el músico puede decir, listo, entonces ahora mis presentaciones van a ser por internet, pero y entonces, ¿qué hace el man que hacía las luces, el que preparaba el sonido, los de los cables? Y ahí hay un tema que no se puede dejar por fuera y que no es tan fácil como decirle al de las luces, no, pues reinventes en lo digital, porque es que si uno lo que sabe hacer es un montaje de luces, ¿cómo te reinventas en lo digital? Entonces quisiera, Claudia, que abordáramos con ese par de cosas, ¿cierto? O sea, ¿qué aprendimos? Cómo las artes visuales se adaptan a este contexto, pero también, y entonces cómo integramos a esta reinvención a aquellos cuyas disciplinas, cuyos saberes, pues son más difícilmente exportables al mundo digital. Bueno, pues no solo los que sus disciplinas o saberes son quizás más difíciles de exportar a lo digital, sino también quienes no tienen las posibilidades de acceder a lo digital, porque ahí también está como el tema de la accesibilidad. ¿Tengo o no tengo internet? Mencionemos muy cerquita aquí los corregimientos. Hay partes donde no hay internet. Si tiene o no tiene el equipo, que eso también se vivió mucho ahora con ese proceso de virtualización, por ejemplo, con los artesanos, con los músicos populares, o sea, que tienen, digamos, la posibilidad de virtualizar, pero que no tienen las condiciones básicas, incluso de conocimiento. O sea, no solo no hay el internet, no hay el equipo, no hay el conocimiento. Entonces, digamos que eso hace parte, o sea, aprendimos que definitivamente hay unas falencias muy grandes en nuestro sector que tenemos que trabajar en ellas. Efectivamente es el salto vertiginoso que tuvimos hacia lo digital, pues fue de alguna manera también como un empujón, porque hace mucho tiempo que veníamos con esa necesidad de virtualizar, ¿cierto? Y de combinar ambos
espacios, porque es que lo uno no elimina lo otro, ¿cierto? Hay cosas que son para lo presencial, hay cosas que son para lo virtual, hay cosas que son para lo presencial, pero se graban y se proyectan en lo virtual o simplemente son efímeras y si no estás no puedes estar, ¿cierto? Y eso se puede seguir viviendo incluso en la virtualidad, cuando se monta un video, se hace un streaming y simplemente se baja y no se deja guardado porque la intencionalidad es que sea efímero. Entonces, entendimos que es necesario, ¿cierto? Que es necesario de todas formas para movernos en un mercado, que es además una ventaja muy grande poder romper fronteras a través de esta virtualidad, porque nos empezamos, o sea, antes nos conectábamos con gente en todo el mundo, pero ahora con esto pudimos además empezar a asistir a eventos de gente en todo el mundo. Entonces eso es bien bonito, bien interesante, además gente de todo el mundo estaba viendo nuestros eventos. Entonces además nos proyectamos y no dependemos en esa medida tanto de ciertas condiciones que en algunos casos quienes somos un poco más privilegiadas, pues tenemos el computador, el internet y podemos irnos como solventando. Incluso con la Artivista desarrollamos unos procesos muy interesantes de formación también en mercado digital dirigido a mujeres trabajadoras de las artes y las culturas y eso lo estábamos trabajando antes de la pandemia, de hecho lo hacíamos presencial, pero nos cogió la pandemia y nos tocó virtualizarlo, entonces fue saltar con unas mujeres que tenían unas brechas gigantes digitales y meterlas de una, o sea, además a recibir la clase virtual de eso, que además para ellas era difícil desde lo presencial. Pero digamos, claro, pero digamos se fue llevando y es bien interesante. Lo que hay para hacer ahora, yo soy muy insistente con la participación política porque definitivamente siempre han decidido por nosotros, por nosotras los trabajadores y trabajadoras de las artes y las culturas, porque precisamente le hacemos lobby muchas veces a quienes se lanzan, pero ¿dónde está realmente que nosotros también participemos? No es exigirle a quien le hacemos el lobby o le ayudamos a que suba al poder, simplemente hacer, digamos, exigir, sino también cómo estamos realmente incidiendo y cómo podemos hacer el seguimiento, el acompañamiento, porque también es real que a veces cuando se están discutiendo gubernamentalmente nuestros temas, no hay a veces gente respaldando esas luchas. Entonces, además, sabemos que las cosas funcionan mucho con el tema de la masa. Es muy importante que en la reactivación económica se replantee la participación de los operadores, porque definitivamente es un tema que además viene hace mucho tiempo solicitándose cambios en los términos de los operadores, que sean de los territorios. Está bien, se necesitan operadores, pero ¿por qué no son de los territorios? ¿Por qué no son de los sectores? Porque a veces son operadores que ni siquiera saben nada de arte y cultura. Ahora en la reactivación, el llamado es entonces a que realmente lleguen los recursos económicos públicos a las personas, al sector, no que se quede, por ejemplo, en los operadores. Otro tema es ese fortalecimiento definitivamente de cierre de brechas digitales. Ante esta situación actual y que definitivamente llegó para quedarse, y cuando además queremos proyectarnos desde el arte y la cultura a nivel internacional, pues se necesita mayor acompañamiento. Y hay otro montón de temas que tienen que ver con la formación, con la investigación, que tienen que ver con la circulación, con el emprendimiento. Porque ahorita vamos a ver entonces qué hay que hacer. Entonces ya veo que estás estirando propuestas, me encanta, pero eso es como la parte final. Voy a volver la misma pregunta entonces a Octavio, ¿cierto? Sobre, vos lo estabas abordando, ¿qué aprendimos? O sea, ¿qué crees que aprendimos a las malas, que aprendió el sector, que definitivamente cambió para el sector? ¿Y cómo podemos hacer para, en ese cambio, vos lo estabas ahora empezando a abordar, no dejar por fuera la cadena de valor que ya existía y que, ¿cierto? y que no es tan fácil de digitalizar? Claro, pero yo empiezo por el final, que me parece muy interesante no dejarlo suelto porque lo mencionó de pasada Claudia, y es, hay una cosa que es muy, muy, muy importante, y es que en todos estos desarrollos empezamos a tener que pensar en las audiencias, en los espectadores. Resulta que para nosotros, y de hecho yo he escuchado a muchos artistas que, pues, que si el público va y le gusta, pues bien, y si no, pues de malas. O sea, es una cosa como con posiciones muy antiguas, que son como vanguardias prehistóricas, pues, ¿no es cierto? O sea, que creen que, pues, si, por el mero hecho de crear, pues tienen todos el sol bajo sí iluminados. Eso que estás diciendo es polémico, me gusta.
Claro, O sea, entonces, ya no, el artista no puede hacer lo que le dé la gana, sino que también tiene que tener en cuenta su audiencia. Eso es muy importante. claro, pero es que esto pasó ahora y pues lo decía muy bien expresado Claudia, porque el problema es que todos, desde la comodidad de la clase media, entonces decimos, pues todos tenemos internet, todos accedemos, todos tenemos la posibilidad de tener contenidos y acceder a los contenidos audiovisuales. O tenemos datos en los PDA, en los celulares y podemos ver ahí, ¿qué va? O sea, siempre serán, los porcentajes de exclusión son muy altos y sobre todo desde el punto de vista de la inclusión digital. Es costoso, todavía sigue siendo elitista. Entonces, desde la comunidad de la clase media todos pensamos, no, pues vamos a producir y vamos a entregar contenidos. Pues, por ejemplo, tuvimos una idea cuando hicimos el Festival de Manizales del año pasado y fue precisamente coger esos carros valla y llevarlos a todas las comunidades. Alquilamos 10 carros valla y los llevamos a las comunidades para que la gente pudiera, desde los balcones, desde las avenidas, desde las ventanas, desde todas partes, ver lo que estábamos pasando en los soportes normales, en los benditos computadores o donde fuera, ¿no? Es decir, ese tema de la inclusión es muy importante, sobre todo la inclusión digital, pero, insisto, vuelvo al tema del público y el espectador, de las audiencias, que ahora estamos muy preocupados porque, muy bien decía Claudia, pues claro, ya estamos, no solo actuamos desde aquí para el mundo, ya no es una hipótesis, ya no es como aquí el cuento de Buenos Días América en una emisora de pueblo, que saludan Buenos Días América, no, puede ser real. Entonces uno entra y resulta que hay un tipo de Ucrania viendo la vaina que uno estaba diciendo. Y uno decía, ¿este man entenderá o qué será? ¿No es cierto? O sea, pero ahí estaba, ¿no es cierto? Entonces eso es muy interesante. Cadena de valor. Nosotros siempre hemos creído que la cosa no es simplemente bilateral entre lo que produce el artista y lo que el posible consumidor cultural o el posible comprador adquiere. Nosotros entendemos que hay una cadena y que en esa cadena hay, sobre todo, y estamos pensando muchísimo en términos digitales, hay agregadores digitales y hay una movida digital importante que también estamos identificando y hemos encontrado. Por ejemplo, del último circular que fue totalmente virtual, nosotros logramos incorporar unos 10 o 12 artistas locales a festivales virtuales. Y ya que lo están haciendo virtual, pues por favor, compra virtual. Entonces, en el Folk Festival de Estados Unidos habían 4 artistas, uno de Urabá y 3 de Medellín. Y así sucesivamente. En la CIM de Sao Paulo, en la Semana de la Música de Sao Paulo, había una tarima nuestra con 5 artistas de Medellín. Entonces, virtuales. Era, entre comillas, estábamos en Sao Paulo, pero es que estos son los viajes que tenemos ahora, ¿no es cierto? Ahora voy para un foro en México, me invitaron a un foro en Portugal, qué sé yo, y entonces estamos viajando sideralmente y hablando con gente muy chévere. O sea, la verdad, esa es la parte buena y es justamente esa posibilidad de pensar en el otro y pensar globalmente. Ya no se volvió, o sea, lo de la globalización ya no es una hipótesis. Ya es un Es una hecho en realidad, todo. es un hecho. Entonces, claro, el tener lideresas como Claudia trabajando y pensando en nosotros, en nuestro ecosistema, es fundamental. Y también la obligación nuestra es pensar también globalmente y pensar cómo nosotros, como comunidad artística y como ecosistema cultural, está moviendo las cosas para que esa gente que pertenece a ese ecosistema, ese Rodi, ese manager, ese cargacables, también pues tenga sostenibilidad, es decir, porque no solo son los artistas. No solo son los artistas. Y es importante acordarse de eso, porque uno ve finalmente la obra y al artista, y el nombre del artista, pero la cantidad de gente que hay detrás, y eso fue lo que aprendí yo como actor de teatro, y el trabajo que hay para uno poder salir ahí a hacer su escena, es mucha gente trabajando detrás. En este momento, ya son las 4:30, digamos a la mitad de esto. Yo quisiera que ustedes se hicieran una pregunta, ¿cierto? Es decir, se acaban de conocer, cada uno nos acaba de mostrar experiencias desde ángulos muy diferentes, y por ejemplo me parece maravilloso que hayan logrado hacer circular y el Festival de Teatro de Manizales con formatos novedosos, ¿cierto? Igualmente me parece muy interesante, por ejemplo, cómo Claudia estaba acompañando, pues Claudia y desde el Consejo,
¿cómo decirlo? Procesos mucho más de base. Entonces les voy a dejar en este momento la oportunidad para que se hagan ya una pregunta y luego pasamos al tema de, bueno, y entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, Claudia, te doy la oportunidad en este momento de hacerle una buena pregunta al profesor Octavio, o Oh, viceversa. Dios. Octavio la tiene primera lista. ¿Quién Ya la quiera? tiene lista, Octavio. No, Ya que no. eres de una velocidad mental impresionante. Bueno, de pronto una pregunta podría ser, desde estos festivales, digamos que permiten la circulación pues, de las artes, en el caso de Circular y el Festival de Manizales, ¿cómo aportan a la apertura económica, por ejemplo, a esa reactivación económica a los artistas, o sea, digamos como a los artistas puntualmente? Eso es muy clave porque, desde luego, es lo que es el propósito. A ver, yo vengo, soy un señor muy mayor ya de 60, entonces he vivido muchas cosas desde muy joven. Entonces, yo vengo de un periodo en el que eh, cuando trabajábamos, entonces éramos muy agradecidos porque nos invitaban a alguna parte y qué dicha que pudimos ir en bus y que nos alojaban en un hotel de una estrella fugaz, o que no es cierto, pero entonces, nadie pensaba en vivir de su trabajo. Nosotros hemos luchado, hace 40 años estamos luchando porque el artista sea tratado con dignidad, porque reciba una remuneración, porque esté bien alojado, porque esté tratado con respeto, ¿cierto? Ese ha sido como nuestro objetivo ético. Y cuando creamos estas plataformas, las creamos precisamente pensando en que los que vengan contraten en condiciones profesionales y respetuosas. No simplemente ven que va a ser un honor para ti venir porque es muy honorífico estar en París, o es muy honorífico estar en Miami, qué sé yo. Entonces, eso es lo que hemos conseguido, que se trate con respeto al artista y que se pague por su trabajo. Entonces, eso es muy importante, pero además nosotros luchamos porque también, y esa es mi actual pelea, o sea, yo no me llamo Quijote, sino Molino de Viento. Yo todo el tiempo estoy así. Entonces, mi pelea contra los molinos de viento de ahora es, señores, en el mundo digital también tienen que pagar. O sea, no porque todo el mundo empezó a regalar sus videos. No, pues que ahí tengo un video, lo puedes pasar. Entonces la gente lo pasa y arma un festival, dice que el gran festival con 10 videos y ya. Y eso les parece la gran cosa. Pasar 10 videos. Y nadie pagó y el artista no ganó nada. Exactamente, el artista pasando trabajos y Y pudiendo regalando su trabajo. Entonces, mi gran pelea ahora es que también en el entorno virtual se pague y se reconozca el trabajo del artista. Y además que también el artista tampoco sea perezoso, sino que aplique la creatividad. Entonces, como criterio curatorial, por ejemplo, yo no programé un solo video viejo. No. Mira qué estás haciendo ahora, de qué herramientas estás proveyendo, qué innovaciones estás aportando, y a todos se les pagó. Y hay una cosa muy importante que eso se enlaza con la pregunta que le voy a hacer a Claudia, y es que precisamente la apuesta más importante y más rigurosa debe ser por apoyar nuestro ecosistema local. Circular priorizó la escena local y este año va a priorizar la escena local. Entonces vamos a apostar fuertemente porque sabemos que primero lo de casa, entonces vamos a apostar fuertemente por la escena de Medellín y Antioquia, porque sabemos que estamos necesitando apoyar la continuidad de nuestro sector, no otro. Es decir, ya sabemos que hay grandes necesidades en el país, pero cada secretaría y cada autoridad cultural de cada región está apoyando. En Bogotá hay un apoyo fuertísimo, etcétera, etcétera. Entonces nosotros estamos en el orden de prioridades Medellín, Antioquia, Colombia, ¿no es cierto? Y que hayan efectivamente circulaciones, negociaciones y que se pasen cosas, apostando a la reactivación en la medida en que por eso pasamos para julio circular, pensando que a finales de año ya la cosa está más suelta y que las ferias y fiestas se van a realizar y que hayan contratos para los artistas musicales. Es decir, ya estarán ferias, carnavales, fiestas y saraos, entonces ya podrán contratar a la gente. Ese es nuestro propósito al poder desde julio, ¿no es cierto? Que forme parte de la reactivación económica. Entonces, esa es como nuestra prioridad. Entonces, por eso es que de esa manera es que queremos contribuir. Y lo otro es que hemos sido rigurosamente éticos
en que a los artistas nacionales y locales se les pague igual que a los extranjeros. O sea, no hacemos diferencia porque sabemos que es como un deber ético nuestro apoyar a lo nuestro, a nuestra gente, y sobre todo en su sostenibilidad y también en los procesos formativos. Entonces eso es a lo que hemos apostado. Y entonces, ya bien mi pregunta, mi pregunta precisamente en ese sentido a Claudia, porque claro, el tema muy complejo de la transformación digital, si desde el Consejo le han puesto fichas a eso, porque tú desde tu actividad, pero desde el Consejo ya transversalmente para todas las artes, han pensado en eso y le han propuesto cosas al municipio en ese sentido. Y sobre todo, qué pena, Claudia, ahora de cara a que estamos haciendo o van a estar haciendo el nuevo plan decenal, uno pensaría que esto es un decenio, una década en el que lo digital va a jugar un papel muy importante. Vale. Claro que sí. Mil gracias por tu respuesta, Octavio, y pues por la pregunta. Bueno, desde el Consejo de Cultura, incluso cuando comenzamos la pandemia, ¿cierto? Que se empezó a detectar toda esta problemática, que entonces qué iba a pasar con, por ejemplo, un San Alejo, que qué iba a pasar con tantas cosas pues que dependían pues de existir para sobrevivir. Entonces, precisamente hicimos un plan de mitigación de impactos de la pandemia en el sector artístico y cultural. Desde ahí empezamos a proponer incluso una plataforma de comercialización que contuviera pues como múltiples áreas, múltiples disciplinas, teniendo en cuenta que las galerías estaban cerradas, que pues los parques no podían funcionar, etcétera, etcétera. De eso, pues en algún momento la administración no, la actual Secretaría de Cultura, pues comenzó con unas acciones como básicas que tenían que ver con la virtualización de los artesanos, ¿cierto? Recordando pues que en el Consejo de Cultura pues lo que hacemos es aconsejar, ya dependemos de la administración que nos haga caso para esos consejos o de la movilización ciudadana para presionar, porque esa es la otra forma. Entonces, digamos que sí se han venido implementando algunas cosas, pero obvio no a la velocidad que se quisiera. De hecho, creería que ese primer intento fue muy interesante, pero se quedó muy corto porque faltó incluir pues otra cantidad de áreas. Creeríamos que eso pues efectivamente tiene que estar en los nuevos planes de cultura municipal, departamental y nacional, todo el tema que tiene que ver con el cierre de brechas digitales, cierre de brechas de género, cierre de brechas sociales. Entonces, ahí hay como mucho por hacer. Es muy importante sobre todo también que desde la administración no se quede solo en el proceso de formación, porque es también lo que hemos vivido mucho tiempo con los procesos de emprendimiento, ¿cierto? Que se puedan realmente escalar a que se genere la formación, el cierre de brecha tecnológica en cuanto a equipos, en cuanto a esto pues básico que se necesita para uno poder estar en, por ejemplo, esta charla, pero además que se apoye financieramente y se escalen esos procesos pues más allá de simplemente la formación. Entonces eso hace parte de las propuestas que hemos venido haciendo. Tengo entendido que en este momento están trabajando precisamente también en activar realmente una plataforma de compra local en algún momento, pero sabemos que todo eso viene amarrado a través de esos planes de desarrollo, ¿cierto? De planes de cultura, de planes de desarrollo cultural. Entonces creo que la tarea es nuestra, ¿cierto? Es nuestra la tarea de poder incluir todo este tipo de temas en todo el desarrollo pues, y reactivación de nuestro sector. Gracias, Claudia. Vamos a dedicar, compañeros, estos últimos 20, 25 minutos entonces a pensar ya o más bien a pensar, no, porque ustedes ya han pensado mucho, a definir algunas propuestas, ¿cierto? En el qué deberíamos hacer. Pero antes de decir qué deberíamos hacer acá, me gustaría que ustedes, como me imagino que han tenido mucho contacto con gente de todo el mundo, que hemos visto que se ha hecho bien en otras partes. Entonces, yo creo que ustedes, ahorita incluso, pues Octavio estaba mencionando de temas de otros países, como qué bueno, qué referentes tienen de cosas buenas que se hicieron en otras partes. Voy a poner solo una cosa anecdótica.
Cuando estábamos haciendo el plan de desarrollo de la actual administración, hace ya un año, empezó la pandemia. Y con mi equipo, con Daniel Urrea, él siempre insistió en una propuesta y era cómo ponemos el tema del arte y la cultura con un enfoque de salud mental, de salud, ¿cierto? En medio de una pandemia que también generó muchos problemas. Peleamos mucho con eso, no pudimos lograr que se quedara incluido en el plan de desarrollo, pero sí vimos que en otros países, y lo mencionaba ahora Octavio, lograron darle ese enfoque, ¿cierto? Entonces, con cada esa anécdota, nuevamente para repetirles la pregunta es, ¿qué han visto? ¿De qué se han enterado que se haya hecho muy bien en otras ciudades o en otros países que pudiéramos replicarlo en nuestra ciudad? Y ya después de eso se va a pasar de lleno de esa, venga, ¿qué necesitamos que haga la alcaldía de Medellín? ¿Quieres empezar, Claudia? Por favor. Bueno, yo, las experiencias, la más importante que conozco es de España. O sea, voy a comparar una cosa que es incomparable porque en Europa es distinto, allá hay plata. La diferencia es esa, o sea, allá tienen con qué. Pero hay un factor que no es el dinero. ¿Cuál es? La cohesión social, el trabajo solidario y cómo unir esfuerzos. En España está muy clara la cadena de valor de la música. Entonces, hay asociaciones de agentes, de managers, de bookers, de festivales, de distribuidores, de lo que quieras. Hay decenas de asociaciones y todos se federaron y se unieron y fueron un interlocutor muy poderoso frente al Ministerio de Cultura. Entonces, frente al Ministerio de Cultura, frente al Ministerio de Hacienda y frente a todos, lograron cosas importantísimas como moratorias en los pagos. Los festivales, por ejemplo, tenían desde problemas tan complejos como la venta de los tiquetes anticipados. Ustedes saben que allá uno para ver un concierto dentro de 6 meses ya tiene el tiquete, ¿no? Entonces ya estos tenían el dinero recaudado, pero devolverlos inmediatamente era la quiebra. Entonces, ¿cómo hacer? Entonces, cómo hacer los reaseguros, o sea, todo el ecosistema trabajó junto y consiguieron que ante una primera negativa que dio el gobierno hubiese ya una respuesta más proactiva y que pudieran actuar, pero ese factor era muy importante, que era el factor de la solidaridad. En Latinoamérica, pues, insisto, hay todo este desequilibrios y según el origen de los gobiernos, uno esperaba, por ejemplo, que un gobierno de izquierda como el mexicano, que fue muy apoyado por el sector cultura, hubiese tenido una respuesta importante frente al sector y ha sido el desastre. Es decir, sinceramente, una decepción de las decepciones más grandes, porque incluso acabó con una cosa histórica que era el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, y esto en manos de un gobierno de izquierda era inconcebible, ¿no es cierto? Pero todo esto entonces es desigual porque hay experiencias regionales, porque hay experiencias locales, porque en Argentina han trabajado en Buenos Aires de una manera, en la provincia de otra. Brasil es el desastre total. Sin embargo, con todo y Bolsonaro, y con todo ese gobierno facho e ignorante, la clase artística se movilizó y ese es el factor que yo resalto, y es la posibilidad de generar cosas solidarias, intersectoriales y fuertes. Ellos consiguieron, aún con el predominio de un gobierno de ultraderecha, que casi no sanciona esa ley, consiguieron una ley para la reactivación del sector. Entonces, rápidamente se inyectaron unos recursos para el sector, pero todo es unidad, solidaridad y trabajo, trabajo en conjunto. Lo que sigue, y siempre lo pienso de esa manera porque soy un latinoamericanista convencido, es que la solidaridad que estemos demostrando en nuestro país, en el orden de prioridades que establecía ahora regional, local, nacional, tenemos también que ser solidarios con Latinoamérica y tenemos que transferirnos experiencias exitosas, tenemos que trabajar juntos y tratar de salir juntos de esta cosa, ¿no es cierto? Porque solo se puede salir juntos. Es decir, de esto no sale uno solito, entonces salí milagrosamente Moisés salvado de las aguas, sino que somos todos y somos todos los que tenemos que construir un entorno amable para el sector que nos haga superar este reto, que insisto, tiene por lo menos un par de años más de enormes dificultades. Ya sabemos que con el gobierno nacional actual tenemos la dificultad de tener una política pública discursiva muy interesante, pero no recursos. De hecho, el Sistema Nacional de Concertación disminuyó en más del 50% sus recursos. Y eso pues
Ellos en cambio dicen que todo lo contrario, que están impactando más a todo el país, tal cosa. Y luego va uno a ver y la mayor parte de las organizaciones están recibiendo el 52% menos de los recursos, el 52% en promedio. Hablo del Festival de Poesía de Medellín, hablo de la Bienal de Danza de Cali, etcétera, entre el 52 y el 54% de recortes presupuestales, ¿cierto? Entonces, es muy importante generar esa conciencia colectiva y esa solidaridad, y esos llamados a solidaridad en que efectivamente pensemos en un todo como ecosistema y que trabajemos juntos para conseguir un entorno favorable y no, como estamos viendo ahora, que todo lo que proponen es capitalismo salvaje en un momento en que hay una crisis mundial del capitalismo, ¿no es cierto? O sea, es un sálvese quien pueda en momentos críticos. No, entonces existe el mecanismo de COCREA y las leyes de creación fiscal, claro que son buenas, pero ¿en qué momento? O sea, ¿en qué momento estamos viviendo? ¿Quién está patrocinando si realmente están tratando de salvar el pellejo? Los únicos que tienen plata son los bancos, que son los favorecidos por los ladrones de siempre, ¿no es cierto? Como decía Bertolt Brecht, ¿qué delito es asaltar un banco al lado de fundar uno? Octavio, gracias. Clau, te va para ti la pregunta, ¿cierto? ¿Qué ejemplos buenos has visto que pudiéramos replicar acá? En cuanto a políticas, no vi mucho realmente porque, como mencionaba Octavio, pues creeríamos que iban a ser pues muy contundentes, pero solo pues en los países desarrollados más o menos salieron unas buenas políticas que tuvieran que ver con esa sostenibilidad en ese tiempo de pandemia, ¿cierto? Lo que ve uno en las noticias, ¿no? Porque yo pues no ando viajando tampoco por esos lados. Lo que ve uno en las noticias pues no es como muy alentador realmente. Los casos de éxito los vi pues desde la sociedad civil, desde la gente, ¿cierto? Como lograron pues como empezar, me pareció muy linda una invitación que me hicieron de Argentina a ver una obra de teatro, pues a mí me pareció como, y yo dije, no, pero claro. Entonces era muy lindo porque era un monólogo y había, o sea, el montaje era la escena, o sea, este cuadro con lo que se ve y esa mujer actuando en algo que duraba 18, 20 minutos. Encantador, que yo no hubiera podido ver de otra manera, ¿cierto? Y asimismo, muchas otras pues artistas que empezaron también a transitar en esos otros espacios pues virtuales con exposiciones virtuales, las plataformas que empezaron a movilizarse, por ejemplo, esta ArtSteps, ¿cierto? Que le permitía a uno como de alguna manera montar exposiciones tipo las exposiciones físicas, pues cubo blanco, pero jugando digitalmente con esa escena, montando las obras, ¿cierto? De alguna manera, pues como que se activaron ese tipo de plataformas que no eran, digamos, no tenían tanto uso. Entonces casi todas las experiencias que conozco son más como desde la comunidad, como desde la gente y ese tratar de llegar a ese público, ¿cierto? Que se perdió con la presencialidad. Bueno, Claudia, gracias por eso. O sea, no dejan de ser, de hecho son bastante interesantes también esas iniciativas que vienen desde la sociedad, pero finalmente como el objetivo de esto es yo poder alimentar las propuestas de cara al debate en el Consejo de Medellín, vamos a cerrar entonces con esta pregunta y estas reflexiones. ¿Qué puede, qué debe hacer la alcaldía de Medellín? ¿En qué debe enfocar los apoyos? Sí, y de qué manera es salir a dar plata, es salir a apoyar la presentación, la creación. Sí, entienden la pregunta y además me parece muy importante porque, pues, por un lado, Octavio pues ha trabajado de la mano con diferentes alcaldías, y no solo en Medellín, sino también en Manizales, pero Octavio también tuvo una experiencia dentro del Ministerio de Cultura, entonces un hombre que sabe de políticas públicas, e igualmente Claudia, porque conozco que el trabajo que hacen dentro del Consejo de Cultura es juicioso en el análisis de políticas públicas, entonces creo que ustedes dos son muy indicados para intentar dar respuesta a esta pregunta, y la repito, ¿qué debe hacer la alcaldía de Medellín este año y los años siguientes para ayudar a resolver la crisis? ¿Sí? Aclarando que no depende solo de la alcaldía de Medellín, pero tiene un papel importante. Entonces ahí, Claudia, dejo que empecemos por ti. Bueno, ahí hay como muchas cosas que son pues del ámbito local, pero hay muchas que son del ámbito pues
nacional también. Desde lo local hay que hacer una revisión definitivamente de los procesos de formación artística en todas las etapas, ¿cierto? Y cómo eso cuando se llega a la profesionalización, ¿cierto? A ser profesionales en artes plásticas, en artes visuales, esos campos laborales, cómo se pueden abrir a partir de esas políticas públicas que tienen que ver con incentivos, que tienen que ver pues con muchas cosas que sí se pueden hacer desde lo gubernamental. En el tema de investigación tiene que haber un énfasis pues muy fuerte en todos esos temas que tienen que ver también con el relacionamiento con la institucionalidad formal de la investigación en Colombia, ¿cierto? Cómo mediar para que realmente los procesos artísticos y culturales de investigación se tengan pues como una buena, un mejor análisis desde Colciencias, por ejemplo, y eso también se puede empujar desde lo local, ayudar pues como a empujar eso. El tema también pues del emprendimiento, que no me canso de decir que eso tiene que pasar a otras etapas. De hecho, tenemos unas convocatorias de cultura que son de las mejores del país, pero cómo esas convocatorias realmente ayudan al escalamiento, a la continuidad de procesos, no como que yo me tengo que inventar cada año un proyecto, sino como ese proyecto que gana una convocatoria de creación, luego se escalaba a través de una convocatoria, digamos, de producción, luego una convocatoria que tenga que ver ya con la circulación, ¿cierto? Y que ya entonces ya uno sigue adelante, pues, a partir de ese fortalecimiento que recibió, entonces esa continuidad en los procesos. El tema de los operadores no pueden seguir siendo entidades que no tienen nada que ver con el arte y la cultura, deberían de ser operadores territoriales, con el tema de por ejemplo, con la responsabilidad social empresarial, y creo que esto es también de ámbito nacional, pero que se puede empezar a empujar desde lo local, el tema de devolverle la responsabilidad social empresarial, esos recursos de las empresas privadas a las entidades artísticas, culturales y sociales, porque eso, la idea de crear esa responsabilidad social empresarial, esos incentivos, era fortalecer el sector, no que se generara autoexención de impuestos. Está también el tema de la continuidad de los procesos, es muy importante entonces que no se, esos pequeños apoyos son muy importantes, pero es muy importante también que esos procesos tengan continuidad. Hay que revisar la política de formación de públicos, no puede seguir siendo simplemente dar boletería y más ahora, que también se puede, pero que eso tiene que tener un componente muy fuerte y contundente de formación real de públicos. Claudia, y como mencionaba Octavio, que además ahora son otros públicos. Otros públicos. Entonces, pues te voy a interrumpir para buscarte pleito, porque todo lo que me estás diciendo me parece muy importante, pero parecería, digamos, es lo que siempre hemos dicho. Pero como estamos en un momento tan crítico y digamos si hay que priorizar la acción del Estado, en este caso de la alcaldía, ¿qué priorizarías tú, cierto? ¿Cuáles son esas acciones clave? Porque yo entiendo lo de la formación de público, pero no, la formación de público son procesos de décadas, ¿cierto? La formación de los artistas y la profesionalización es súper importante, pero eso toma tiempo. Pero en momento de crisis, así coyuntural, ¿en qué deberíamos enfocar el apoyo, la acción del Estado? Para allá, sí, para allá. Una de esas es el tema de los operadores, es que si el dinero no está llegando a los territorios, pues entonces, y los operadores, o sea, sígueme, ¿cómo es que se llama? Se me fue el nombre, se me olvidó el nombre. Todas estas entidades que son las que se quedan con el recurso y no les llega a los artistas, pues vamos a seguir en la inmunda, con pandemia, sin pandemia y como sea. El otro es lo de las convocatorias, hay que generar unas convocatorias que realmente ayuden a ese proceso de sostenibilidad, a generar esa sostenibilidad y que ya después entonces llegan cuando están listos al festival de circular y entonces ya ahí los proyectan y entonces cuando es el festival de arte, en este caso pues solamente tenemos el Arbo de alguna manera, pues y a veces cuando ocurre el M15, entonces que también, o sea, que haya como unos direccionamientos también de esas convocatorias, que no sea simplemente como entregar el recurso y proyectos que se acaban y se acabó, sino que realmente se puedan proyectar. ¿Qué más podría decirte? Pues el tema de generar unos incentivos pues, y unos estímulos para que la empresa privada también se meta la mano al bolsillo y ayude pues, al sector, que eso es fundamental y eso pues, es el gobierno el que puede generar ese tipo de cosas, pero que no se conviertan en lo mismo de responsabilidad social empresarial pues, que
autoexención de impuestos divina, pero no impacta nada, pues, ni social ni culturalmente. No sé, es que son tantas cosas, Dani, que me tocaría como pasarte un documento. No, claro, claro. Por un lado, dijiste cosas muy importantes y por otro lado, pues vamos a trabajar juntos, por favor, contigo, ese debate que queremos llevar al Consejo, ¿cierto? Porque también lo vamos a llevar de la mano de Dora Saldarriaga, que es la representante de tu movimiento. Entonces creo que esta conversación apenas empieza. Pasemos a Octavio. Octavio, pues ya entendiste la pregunta, pero hay algo que me interesa mucho y es que vos tenés también una tradición ya de saber trabajar con el sector privado. Y aquí también cabe la pregunta, entonces, ¿qué le podemos pedir al sector privado? Además del sector público. Hay una oportunidad importante, es decir, hay una enorme desconfianza del sector cultural hacia todo este tema de la economía naranja y a todo el tema de cómo trabajar la naranja, cómo exprimirla. Entonces, hay una prevención enorme, pero yo creo que nosotros deberíamos ver que hay un entorno legal amable y que hay un momento interesante en el país y sumarnos a esa iniciativa. Yo tuve un largo periodo de tiempo trabajando en Brasil y allá había una experiencia muy exitosa que implicaba, y aquí es donde vienen mis sugerencias para lo local, había unas legislaciones federales que promovían un tipo de exenciones, pero habían luego las del ámbito regional y local, en la medida en que hay tasas, impuestos, contribuciones y toda aquella gradación impositiva al ciudadano, ¿no es cierto? Entonces, yo lo primero que pido y reclamo y deseo para todo el sector es que todos estemos exonerados o con deudas condonadas tanto de los impuestos predial, de una rebaja y moratoria en el pago de los servicios públicos, que es una necesidad para la sostenibilidad, por ejemplo, las salas. Eso es prioritario, pero al mismo tiempo también generar un entorno amable para esa inversión del sector privado. Entonces, ¿cuál es ese entorno amable, señores? Hay unas ciertas exenciones de impuestos locales para quienes inviertan en cultura. Ya que hay unas cosas grandes a nivel nacional, pues estimulemos a nivel local la participación, sobre todo económica. Sabemos que hay recursos. De hecho, es una cosa de la que no somos conscientes. Probablemente Antioquia y probablemente Medellín sea la región del país en que los privados invierten más en cultura. Sabemos todos que casi siempre son 5 o 6 instituciones grandes que son muy queridas por la ciudadanía y por todos nosotros, pero que realmente se quedan los recursos ahí. Entonces, pues, debemos estimular que vayan y que irriguen a otros sectores, que no sean siempre los mismos queridísimas instituciones, pero que son ya muy musculosas y que tienen mucha tradición, sino que pues hay un ecosistema que necesita irrigación de los recursos. Entonces, estimulémoslos y a lo mejor los estimulamos de esa manera, ¿cierto? Luego, el otro tema que para mí es vital es, hacen estas cosas de que la gente, la boletería de la que hablaba Claudia, pero yo creo que habría que hacer una cosa seria y sistemática de promoción del consumo cultural, ¿vale? Es decir, apoyar, sobre todo en campañas de todo tipo, publicitarias, de contenidos digitales, etcétera, todas las acciones que realizan los artistas de la ciudad. No entrar en valoraciones, es que este es bueno o este es malo, sino, señores, estamos apoyando al ecosistema, divulgando, plataformas de divulgación, lea un libro, vea, hay unas editoriales independientes maravillosas en Medellín. Tragaluz es una editorial que es de nivel mundial, una gran categoría. Hay unas, pues, vea un libro, compre un libro, vea una película. La producción cinematográfica local, sobre todo, ese universo maravilloso de directoras de cine que nos tiene conmovidos y que han puesto telúricamente a mover la cinematografía de este país. O sea, desde Martica Hincapié, Daniel Abad, o sea, realmente movieron esto. Entonces, veamos cine y promovámoslo también, que les paguemos, porque estas pobres, por ejemplo, Martica Hincapié, con esa cosa maravillosa, con su película, ha estado girando solo en plataformas digitales. Entonces, pues, promovamos que gire y que se le puedan pagar los recursos por girar y que la gente la vea, que la gente acceda y no que nos tengamos que ir los 20 que vamos al MAM
a ver una función privada, pues porque no pueden entrar más, ¿no es cierto? Entonces, promover el consumo que al mismo tiempo sea la sostenibilidad de la gente. Y finalmente el tema de la circulación. No conozco mejor manera de sostenerse un artista que pues, vendiendo su trabajo. Es decir, ¿qué es? Aquí, yo soy un artista visual, pues aquí está mi obra, aquí la vendo. Y de eso es de lo que vivo. Es decir, nadie está esperando que le caiga limosna del cielo. Muchas veces la gente del sector público cree que es que entonces todos quieren subsidios, todos lo quieren regalado. No, señor. Nosotros lo que queremos es que respeten nuestro trabajo, lo valoren y lo adquieran. O sea, es una... Y en el teatro, en la música, en la danza, lo que queremos es presentarnos. O sea, se acabó. Así como en el fútbol, la gente quiere ir a la cancha, pues nosotros queremos ir a los escenarios. Volver a los escenarios y trabajar entonces. Promoción de la circulación, promoción del otro lado, que es el consumo cultural, y estímulo al sector privado. Estoy totalmente de acuerdo con Claudia para que el dinero se irrigue a todo el ecosistema y no únicamente a las queridas entidades tan musculosas y tan importantes, pero que también existimos muchos en este ecosistema que en Medellín es muy organizado. Yo quisiera agregar algo ahí, Dani, que va en la vía de lo que acaba de decir también Octavio. Para esa difusión es muy importante poder contar, por ejemplo, con cuotas de difusión de producción artística y cultural local en los medios locales, en este caso, ¿cierto? Departamentales en los departamentales, nacionales en los nacionales, porque finalmente los primeros consumidores seguimos siendo los de aquí, o sea, somos los primeros que nos encontramos, que nos acercamos, que finalmente esos aspiracionales hacen que también de alguna manera crezca más ese reconocimiento y que vaya circulando en otros medios, ¿cierto? Pero el primer punto de darnos a conocer muchas veces es nuestro mismo entorno geográfico, incluso ahora pues con toda la digitalización, pero los medios siguen siendo locales. Deberíamos de tener unas cuotas de entrevistas a artistas plásticos, artistas escénicos, artistas musicales, mostrar las exposiciones, más allá de la nota de entretenimiento de los 3 o 4 que muestran usualmente, ¿cierto? Entonces serían en las pantallas del metro, uno está ahí esperando, escuchando todo el tiempo cosas de otra parte, porque no estamos escuchando música local, porque no estamos viendo en esas pantallas algunas cosas que tienen que son producidas acá. A los medios comunitarios, pagarles para que difundan también esas producciones artísticas y culturales. Entonces, es que lo que te digo, eso sería un pliego de peticiones completo. Hay que hacerlo, y estoy de acuerdo, y ese es el objetivo. Lo que pasa es que yo también pienso que tenemos que saber priorizar y ser estratégicos, ¿cierto? Hay ideas que pueden parecer muy buenas, pero cuyo impacto no es tan grande, como otras ideas que pueden parecer aburridas o menos sexy, pero sí permiten darle a la gente. Compañeros, podríamos quedarnos con la experiencia que ustedes tienen, las ideas, podríamos quedarnos horas. Esta es solo la primera parte de esta reflexión. Les agradezco muchísimo. Yo saco una conclusión final de todo lo que hemos dicho, y es, Claudia, yo siento que el sector cultural en Medellín, pese a todo el esfuerzo que se hace desde el Consejo de Cultura, sigue siendo muy disperso. Y fíjense la importancia de lo que decía ahora Octavio, sobre cómo en otros países ese gremio cultural es tan fuerte que logra ser un interlocutor de gran peso frente a los políticos y a los privados. Entonces yo creo que allí hay un mensaje, y todo esto lo digo es porque tú quieres contarnos, y ya con esto vamos a despedir, este año hay elecciones para el Consejo de Cultura. Cuéntanos, por favor, cuándo y qué hay que hacer y por qué es importante participar. Bueno, este año efectivamente son las elecciones del Consejo Municipal de Cultura, así está pues establecido hasta el momento. Si las condiciones de pandemia no cambian, porque de hecho esas elecciones eran para el año pasado, entonces la invitación es a que nos involucremos en estos espacios de participación ciudadana que son el producto de luchas que dieron otros trabajadores y trabajadoras de las artes y las culturas, y que por lo tanto, pues además de que es un derecho, pues es un deber estar en estas instancias. Las elecciones todavía no tienen fecha puntual, pero van a ser posiblemente en el mes de agosto. Se va a hacer pues toda la difusión necesaria para esto. Se va a generar un proceso de formación, de socialización, sensibilización y formación de cara a quienes van a ocupar estos espacios, que quieren entrar a estos espacios, que sepan a qué entran, cómo funciona,
todo pues lo que implica estar dentro del Consejo Municipal de Cultura desde los múltiples sectores y territorios, porque tenemos los consejos de área, tenemos audiovisual, literatura, música, danza, artes plásticas, patrimonio y teatro. Y hay unas mesas también que son la mesa de bandas de marcha, de músicos populares, la mesa de circo y la de medios comunitarios. Esta estructura a veces se modifica, pues, se modifica de acuerdo pues, al análisis y diagnóstico que se hace de cara a las nuevas elecciones, entonces a veces entran unos, salen otros, pero las áreas siguen siendo las mismas. Tenemos también los territoriales, que son los consejos zonales y los consejos corregimentales. Entonces el llamado es a que estemos muy atentos, muy atentas a todo este proceso, que nos sumemos, que participemos, que logremos realmente que esta participación ciudadana sea vinculante, que es otro de los, digamos, de las solicitudes que se hacen desde hace mucho tiempo, que no sea solo aconsejar, sino que realmente sea vinculantes estos consejos. Y además promover la participación en la formulación del Plan Estratégico de Cultura de Medellín, que también estamos en ese proceso este año. También pues prontamente esperamos que nos socialicen cómo va a ser ese proceso de formulación. Ya venimos trabajando pues con la Secretaría de Cultura con este tema. Y además está también en proceso el plan departamental y el plan nacional. Incluso en el plan nacional ahora están haciendo unas consultas ciudadanas, pues algunas telefónicas, pues eso permite que personas que tienen, digamos, acceso solamente a un teléfono, pues puedan participar, pero también están haciendo unos conversatorios y unas socializaciones donde es importante que participemos, porque eso es lo que, esa es la ruta, es la ruta, es como la constitución política nuestra, más allá de la Ley General de Cultura, es lo que nos rige durante más o menos 10 años, usualmente han sido a 10 años, ahora está pues la inquietud si es a 10 años o si es a más. Eso también entrará dentro de esas discusiones, entonces la invitación es a que por favor participemos, nos activemos, nos movilicemos y podamos poner todas las necesidades, las propuestas sobre la mesa, incidir en esos planes que son nuestras rutas a seguir desde el Estado por lo menos. Muchas gracias, Claudia. Yo también apoyo esa invitación. Eso puede sonar a veces muy maluco, que meterse a un consejo, que formular... Genial, yo amo el consejo. Compañeros, a mí me pasó lo mismo. Me cansé de estar alegando en redes sociales y me di cuenta de que había que participar y había que meterse allá donde toman las decisiones, y por eso soy el concejal de Medellín. Es duro, a veces es duro, a veces es aburrido. Pero es muy importante, es muy importante. Gracias, Claudia. Los votantes nos sentimos representados por ustedes. Admirada Claudia, maravillosa. Daniel, grande, sos grande. Gracias. Gracias, Octavio. Octavio, un mensaje final para los artistas que estén en crisis. Vos que estás en modo optimista. Luchar, o sea, cuando nos saludamos, cantaba la letra de un tango, la lucha que es cruel y es mucha, pero la fe lo empecina, dice el tango, ¿no es cierto? Entonces, con la fe que lo empecina, sigamos nosotros este camino y con certeza saldremos adelante, porque la cultura y las artes son realmente lo que sana y lo que nos va a salvar de esto. Hablaban ahora del tema mental. Es absolutamente esencial, absolutamente esencial. Nosotros hicimos una propuesta con Carlos Chirino, es un doctor de la Universidad de Nueva York, y probablemente lo hagamos, estamos buscando los recursos precisamente sobre cómo la cultura y las artes pueden incidir en el trabajo de salud mental para la gente. Entonces, sabemos que cumplimos un papel muy importante, no desmayemos, sigamos adelante. Octavio, muchísimas gracias. Claudia, muchísimas gracias a todos los espectadores, pues gracias por habernos seguido. Recuerden que vamos a estar abordando este tema general de la crisis desde diferentes perspectivas. No se pierdan pues los próximos foros, y tan pronto tengamos fecha para el debate general ya en el Consejo de Medellín, pues obviamente les informaremos. Claudia y yo vamos a estar camellándole a eso por debajo. Feliz tarde, muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias a ustedes.